Bienvenidos, comenzamos una nueva emisión de Sana que Sana. Hoy un saludo muy especial a todas las mujeres en nuestro día. Recordemos que es el Día de los Derechos de las Mujeres, ¿vale? Hay que reflexionar al respecto, no solo nosotras, sino quienes nos rodean. Un abrazo muy grande para ellas, para todos nuestros televidentes. Hoy en Sana que Sana vamos a hablar de un tema súper importante que tiene que ver con salud mental y estamos estrenando invitado. Primera vez que el doctor Jorge Holguín nos acompaña. Él es psiquiatra. Bienvenido, doctor Jorge, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Qué rico. De familia de psiquiatra, ¿cierto, doctor Jorge? No, mi padre era neurólogo infantil, pero más o menos relacionados con el mismo órgano, sí. ¿Y usted por qué se enfocó por la psiquiatría, doc? Sí, mi papá era neurólogo infantil, entonces yo con los niños, yo tengo gatos, no tengo peces, mejor, y para, no sé, a mí siempre me interesó más bien el tema de la conducta, de las emociones, de los pensamientos, entonces era como compatible. Ese asunto, doctor Holguín, de que la mente también se enferma, que las emociones se enferman, de que hay diagnósticos mentales que son crónicos, como la hipertensión, como la diabetes. O sea, crónicos es que no tienen cura, pero que tienen un tratamiento, justamente de la mano de un buen tratamiento. La gente todavía se niega a creer que la mente se enferme y que necesite fármacos y acompañamiento como en otros asuntos físicos como tal. Sí, es que es una herencia, digamos, filosófica de Occidente, y es esa separación entre mente y cuerpo, en la cual la gente piensa que lo mental no tiene una representación, digámoslo, cerebral, y además es que es difícil pensar que, como nosotros sentimos, nuestra experiencia habitual es tener dominio o control de nuestra mente, pensar que los cambios que ella sufre pueden ser parte de un problema de salud es difícil. Además que muchas manifestaciones, tanto emocionales como en el pensamiento, como en las conductas, pueden ser en casos extremos normales. Entonces la distinción entre, digamos, enfermedad y salud puede ser a veces complicada. Hoy vamos a hablar de esquizofrenia, nuestros queridos televidentes, pero antes de empezar a hablar de ello, quería preguntarle al doctor, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes con relación a la salud mental que usted detecta en su consulta y en nuestro medio? Pues, sin duda, los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos serían los más frecuentes. Mi consulta está un poco enfocada también hacia los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y hacia los pacientes mayores. Entonces también se presenta con alguna frecuencia los problemas de deterioro cognitivo. Diría que para otros colegas también son muy importantes el consumo de sustancias, que es otro problema muy grande que se presenta y que complica con gran frecuencia los problemas de salud mental. ¿Usted conoce a Margarita? Yo me conozco con Margarita hace muchos días. Entonces venga pues para que la saludemos entre todos. Hola, Margarita. Hola, Margarita querida. Muy bien. Ella es Margarita Quiseno, es la mamá. Claro, aquí. Adelante, está en su set. Como se debe. Claro que sí. Margarita es mamá de James, ¿no? Sí. Por allá somos como primos lejanos, ¿cierto? Tenemos un arroyave por ahí metido. Ah, yo creo. ¿Cierto? Por ahí sí. está. James es un paciente diagnosticado con esquizofrenia y ustedes saben que nos encanta tener esa parejita especialista y doliente, no relacionándolo con dolor, sino con la experiencia que tiene una persona, un cuidador que está alrededor de un paciente con esquizofrenia, con el doctor Jorge Holguín, con Margarita, más adelante con Aurora Gallo, que es terapeuta ocupacional y nos contará justamente esas alternativas de tratamiento y de rehabilitación para los pacientes esquizofrénicos. Hoy vamos a aprender sobre esquizofrenia. Nuestra línea de WhatsApp está abierta, es el 305-316-0560, 305-316-6560. Inquietudes sobre la esquizofrenia, aportes, si ustedes tienen alguna relación con el tema, algún familiar, usted mismo tiene ese diagnóstico, cuéntenos cómo maneja esta situación. Y por ahora nos vamos a empezar a recorrer las calles de Medellín con esta primera pregunta, que es para el doctor Jorge Holguín. Veamos. Hola, mi nombre es More y quisiera saber si la esquizofrenia es considerada un tipo de demencia. Empecemos entonces por el principio, doctor. Sí, el asunto de lo que pasa es que las palabras que a veces usamos en psiquiatría tienen otro significado
en el lenguaje corriente. Ok. La palabra demencia, desde el punto de vista de la psiquiatría, de la neuropsiquiatría, corresponde a los problemas de salud que se generan por el deterioro cerebral y a su vez llevan a problemas progresivos, irreversibles usualmente, en las funciones como la memoria, la toma de decisiones, etc. Entonces, técnicamente hablando, la esquizofrenia no tiene que ver en ese sentido con demencia, aunque las personas que tienen diagnóstico de esquizofrenia con alguna frecuencia van a tener problemas en su concentración, memoria, etc. Pero son dos tipos diferentes de problemas de salud. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Y si le parece, partimos desde la palabra como tal. Sí, lo que pasa es que se ha notado, o desde el siglo XIX se hizo una observación, y es que había unas personas que tenían enfermedad mental que no se recuperaban entre episodios, y entonces se acuñó primero un término que era demencia precox, que era esa pérdida progresiva de funcionalidad en personas jóvenes, pero Bleuler, un psiquiatra suizo, pensando que lo que era más característico de la esquizofrenia era la pérdida de coordinación entre las diferentes funciones mentales como el lenguaje, la conducta, la emoción, entonces acuñó el término esquizofrenia como mente dividida. ¿Sí? Hoy en día el término ha perdido de cierta manera popularidad, incluso en Japón le cambiaron el nombre a la esquizofrenia porque les parecía que no hacía, digamos, no era suficientemente específico, y ellos hablan más bien de desconexión o de problemas de conexión emocional y cognitiva, pero el término que usamos en Occidente sigue siendo esquizofrenia. Margarita, ¿cómo es la historia con tu hijo con relación a la esquizofrenia? Pues ha sido difícil, muy difícil, pero afortunadamente tuvimos el acompañamiento de la doctora Aurora y el doctor Holguín, que sin ellos pues no hubiéramos podido superar todo. Y James es una persona muy calmada. ¿Cuántos años es que tiene James? James tiene 38, va a cumplir. Tú me contaste la historia, contémosle un poquito a los televidentes cómo empezó este camino. Bueno, James al principio que empezó a enfermarse, él actuaba como un zombie, actuaba así, entonces lo llevamos donde el médico y ahí mismo le diagnosticaron de que tenía depresión. Entonces lo llevamos y lo dejaron hospitalizado 15 días. Y él se le tiraba a los carros, actuaba pues... De una manera irracional en ese momento. Totalmente. Entonces ya lo hospitalizaron, lo dejaron un mes hospitalizado, ya empezó la primer crisis. Ya empezaron que tenía a buscarle qué era lo que tenía y le diagnosticaron esquizofrenia, es como es paranoide. Ahorita vamos a hablar justamente de esas paranoide. Entonces ya él empezó, bueno, salió y empezó, estaba bien, pues le empezaron a dar medicamento y ya él actúa pues bien. Ya otra vez otra crisis, empezaron crisis muy seguidas y ya logramos, entonces yo estaba desesperada y fui al al hospital San Vicente y me encontré con Aurora y ya Aurora me dijo que fuera a unas reuniones que ya estaban haciendo porque hay un programa de investigación, entonces yo ahí mismo, pues yo busqué pues por todas partes. ¿Qué pudo haber desencadenado la esquizofrenia en tu muchacho, Margarita? En James, en realidad, él estaba en la universidad terminando filosofía. Él le faltaba el trabajo de grado ya. Y él tenía un promedio muy alto. Era becado también. Y resulta que él tomó, ¿cómo es? Cacao sabanero. Y eso le detonó el asunto. Perfecto. Sí. Quería preguntarle eso para dar pie a la siguiente pregunta para el doctor Jorge Holguín. Veamos. Sí. Mi nombre es Omar. ¿Cuáles son los factores del riesgo de la esquizofrenia? ¿Factores de riesgo para este diagnóstico, doctor Holguín? Sí, básicamente se piensa que hay factores de riesgo de diversa índole.
habría un factor, llamémoslo constitucional, personal. En el individuo se piensa que puede haber unas alteraciones en el desarrollo cerebral en el segundo trimestre del embarazo, en donde algunas de las neuronas no se posicionan donde debieran posicionarse y de alguna manera quedan en desconexión con otras de las neuronas. Se ha visto que otro factor de riesgo puede ser la hipoxia o los problemas durante el parto, que entonces afectan todavía más las neuronas. Posteriormente, otro de los factores importantes puede ser cierto tipo de estrés intenso, muchas veces se manifiesta en la transición entre la adolescencia y la adultez joven, entonces estresantes de tipo social, por ejemplo, o el servicio militar también puede ser un estresante frecuente, y está el consumo de sustancias. Se piensa que el consumo de marihuana, por ejemplo, es uno de los factores de riesgo importantes en el desarrollo de la esquizofrenia. Se piensa que uno puede tener un riesgo aumentado si consume marihuana por cierto tiempo, desde la juventud, entre 6 a 12 veces más que la población general de presentar un cuadro de psicosis que pudiera ser compatible con la esquizofrenia. Y están entonces otros factores. Se ha visto, por ejemplo, que el vivir en ciudades de un ritmo muy acelerado, las poblaciones urbanas tienen más tendencia, ser emigrante, es decir, diversos tipos de estresantes en una predisposición corporal o cerebral a desarrollar problemas con psicosis. ¿Es cierto que los hombres son más vulnerables para este diagnóstico? ¿Y en qué edades y por qué los hombres, doctor? Sí, esa pregunta es interesante. En realidad sí hay una, sobre todo cuando empieza en la adolescencia y en la adultez joven, el predominio es netamente masculino. Las formas que sufren los pacientes masculinos tienden a ser más severas, ¿sí? Se piensa que es por un asunto de lo que llamamos dimorfismo cerebral, y es que la constitución del cerebro del hombre lo hace más susceptible de enfermarse de patologías que afecten el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, el déficit de atención y la hiperactividad, por ejemplo, la esquizofrenia, por ejemplo, los trastornos de conducta agresiva, sociopática, etcétera. Mientras que las mujeres tendrían tendencia, esto no es una regla absoluta, a tener más problemas relacionados con problemas del estado del ánimo y ansiedad. Y se piensa que los estrógenos en este caso tienen un factor protector, porque ya las mujeres tienden a tener un comienzo mucho más tardío de la enfermedad, y esto les permite muchas veces tener un mejor pronóstico porque han tenido muchos logros desde el punto de vista social, vital y personal, a diferencia a veces de los varones que no alcanzan esas, digamos, esas metas de pareja, trabajo, estudio cuando les da la enfermedad. Perfecto. Seguiremos hablando con el doctor Jorge Holguín, también seguiremos conociendo la historia de Margarita, que es una historia muy bonita porque es una familia alrededor con todo el amor acompañando a James, adaptando de alguna manera incluso los asuntos laborales para que él pueda seguir siendo un hombre activo, productivo. Es decir, no se desconoce, por lo que estoy entendiendo, doctor Jorge, que es un diagnóstico complicado, pero bien llevado se pueden lograr muchas cosas. Se puede lograr calidad de vida y alegría y felicidad para el paciente y para su familia. Estamos en Sana que Sana y seguimos con Noticias Sana que Sana. A mí me diagnosticaron la enfermedad hace 5 años, cuando tenía 18. Me empecé a sentir de un momento a otro pues como muy extraño, muy mal, y ya pues me tocó casi que salirme de todo lo que hacía. La esquizofrenia es una enfermedad mental. Bueno, es un poquito dura de llevar,
se ve acompañada por varios síntomas, alucinaciones, voces audibles, y se pierde como un poquito el sentido de la realidad. El principio de la enfermedad, mi mamá veía que yo siempre daba giros en la casa, ¿cierto? Que yo giraba, que yo saltaba sin algún motivo. Entonces mi mamá me decía, hijo, ¿pero qué te pasa? Yo le decía, mamá, es que yo tengo que hacerle caso a las voces, y si no le hago caso a las voces, va a pasar algo malo. Que Beethoven también tenía una enfermedad mental. Pues, o sea, no es que yo sea como él, sino que la relaciono con eso, y me da como esperanzas a seguir luchando por la música, por los sueños que tenía antes de enfermarme. Más o menos fue un año sin poder salir de la casa, entonces pues me tocó, fue como si todo se hubiera derrumbado. Bueno, el paradigma que se tiene sobre esta enfermedad es que dura toda la vida, ¿cierto? El diagnóstico es permanente, pero bueno, yo diría que con las alucinaciones y las voces audibles, que estaban en un 100%, ahora están en un 5%. En esta enfermedad también es mucho de orar y de pedirle a Dios, porque pues en las fuerzas de uno no está sanarse. Pues entonces yo diría que Dios y Jesús juegan un papel muy importante ahí. Y ya no es un tema de religión, es un tema más bien de fe. Y yo puedo decir que es verdadero, porque cuando tú, por ejemplo, estás en un ataque de esos de ansiedad que te coge y vos no te puedes controlar, yo siempre recuerdo que cuando me pasaba eso le pedía ayuda a Dios y a Jesús. Y a mi ser venía una paz que sobrepasa todo entendimiento. La sociedad desconoce estas enfermedades, a cualquiera le puede dar, a un rico, a un pobre. Entonces, pero pues el mensaje que yo les traigo es que sí se puede curar. Aurora lo miraba y decía, mi muchacho. Ese es un ser muy especial. ¿Por qué él ha logrado vivir esa historia con la esquizofrenia de esa manera? ¿En qué radica el éxito de su tratamiento en el caso de él en particular? Olguita, buenos días. ¿Cómo estás, Aurora? Ella es Aurora Gallo, terapeuta ocupacional, y bienvenida, Sana, que Sana, ya la confianza querida. Ya la confianza querida. Bueno, buenos días. De verdad, primero un saludo a todas las mujeres que me están viendo, madres de pacientes con esta enfermedad. Y a la pregunta tuya, ¿en qué radica? Radica en muchas cosas. Radica en que es un chico muy joven, que hay una intervención temprana muy a tiempo, una familia interesada, un paciente sano, un paciente que no tiene sino la enfermedad mental, pero no es consumidor y no tiene otros agravantes que explicaba el doctor Holguín que podrían como llevar a que el pronóstico fuera peor. Es un chico que ha estado como en todos los procesos de rehabilitación que se presentan para estos pacientes, y yo pienso que eso ha sido la fortaleza de este chico para estar bien y estar donde está en este momento. ¿Cuál es tu intervención como terapeuta ocupacional? ¿Cuál es tu papel en la rehabilitación de estos chicos? Bueno, yo manejo todo lo que es las intervenciones psicosociales. Como decía el doctor Holguín, estas son enfermedades crónicas, estas enfermedades ameritan de que se intervenga desde el primer momento en que se presenta la enfermedad. Entonces hay una intervención farmacológica, pero a las intervenciones farmacológicas también se le agrega las intervenciones psicosociales, ¿cierto? Que tiene que ver el impacto que ha tenido la enfermedad en el autocuidado, en el autocontrol, en toda la parte sociolaboral, en la parte de manejo de tiempo libre y en el manejo de emociones y en la parte cognitiva. Entonces tengo y tenemos que trabajar todos los que trabajamos en esta área, en estas áreas para trabajar con ellos, ¿cierto? Básicamente, yo trabajo con pacientes que las habilidades sociales, ¿cierto? Porque eso es una de las dificultades mayores que tienen ellos para integrarse nuevamente a la sociedad, a su familia, y para eso existen diferentes tipos de terapias que uno puede
ayudar a que ellos se integren lo mejor posible. Que ahorita ahondaremos en esas terapias. La familia también tiene que ver con tu trabajo. Claro, la familia, pues sin ellos yo estaría coja completamente. El tratamiento nosotros lo vemos como una mesa, ¿cierto? Donde la familia es parte de una pata, la rehabilitación es otra patica, la farmacología es otra pata y el paciente con su compromiso es la otra pata, ¿cierto? Un paciente, la familia es fundamental porque ellos son los que nos van a ayudar a que el paciente logre realizar todas las tareas que nosotros colocamos para que ellos las puedan realizar en sus casas, para que puedan entender lo que le pasa al paciente. Ahí es importante ver el trabajo que se hace en la parte psicoeducativa. Lo que hablábamos alguna vez, una persona si está informada de qué es lo que le está pasando, de qué es lo que tiene en su parte interior, qué es lo que le está pasando a nivel emocional, dónde tratar, cuál es el medicamento, por qué esos medicamentos producen ciertos efectos que son malucos y que los pacientes pueden rechazar y la familia también. Cuando se logra entender qué es lo que pasa, el trabajo se hace mucho más fácil para todos. Perfecto. Seguiremos hablando con Aurora Gallo, terapeuta ocupacional, y cuando regresemos de nuestra primera pausa, retomaremos el tema de esquizofrenia con el psiquiatra Jorge Holguín, con Margarita Quiseno, la mamá de James, un paciente con este diagnóstico. De la mano de todos ellos, vamos a seguir aprendiendo mucho hoy sobre esquizofrenia, hoy en Sana que Sana. Muy bien, regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando sobre la esquizofrenia y sigamos aprendiendo un poco sobre este diagnóstico. La esquizofrenia es un trastorno mental que dificulta pensar con claridad, diferenciar entre lo que es real e irreal y actuar normalmente en sociedad. Es un diagnóstico que se presenta por igual en hombres o en mujeres. El doctor nos decía que de pronto un poco más en hombres. Generalmente se manifiesta en la adolescencia o en los primeros años de la vida adulta. Tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta, 305-316-6560, y le pusieron trabajo al doctor Jorge Holguín. Vea, aunque esto no puede ser una consulta, por lo menos le damos una guía, un acompañamiento al o la televidente que escribió. Veamos. Buen día, tengo un hijo diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Eso me da pie para preguntarle ahorita sobre los tipos de esquizofrenia. Debido al consumo de drogas, lo llevé donde otro psiquiatra para una segunda opinión. Él me dijo que la esquizofrenia solo es heredada y que lo que mi hijo tiene es un trastorno exotóxico. ¿Es esto cierto? Un abrazo muy grande para ti, mamá o papá. Bueno, son varias cositas. Son varias cositas. Lo primero es que se piensa que al menos la mitad no hay una herencia evidente. Ok. ¿No es cierto? No tiene que haber un familiar con la enfermedad como tal. Tal vez lo que se hereda es la predisposición a veces, pero por eso la esquizofrenia no se explica solo desde una perspectiva genética o de heredabilidad. También se ha pensado que existen otros factores, como hemos dicho, los virus, por ejemplo, durante el embarazo, por ejemplo, los problemas obstétricos, a veces el trauma de cráneo, a veces el daño cerebral por epilepsia, etcétera, y el consumo de sustancias. Cuando la señora nos comenta de que el trastorno que tiene el hijo es exotóxico, probablemente a lo que se hace referencia es que muchos de los episodios que ha tenido el hijo, en donde ha habido distorsión de la realidad con las alucinaciones y los delirios, en donde ha habido desorganización de la conducta, con conductas que se nos hacen a nosotros incomprensibles o con agitación, y que se pierde de cierta manera la conciencia de que lo que está sucediendo es un problema de salud o es un cambio a nivel mental que es un problema de salud. Entonces, esos cambios se han dado en el contexto del consumo de alguna sustancia casi exclusivamente. Entonces, a eso es lo que se refiere exotóxico. De todas maneras, son límites que siempre son muy difíciles de trazar. No siempre conocemos toda nuestra historia familiar, no siempre conocemos toda nuestra historia genética. Muchas veces, aunque si hay una persona que tiene un consumo crónico de sustancias, es muy difícil saber si
los síntomas se presentarían aún en ausencia de consumo de sustancias. Entonces, pero a eso hace referencia la pregunta de la televidente. Perfecto. Volvamos entonces a la historia de doña Margarita, porque les he contado que han hecho una unión familiar muy bonita alrededor de James, después del diagnóstico, después de empezar el tratamiento farmacológico, me imagino que con terapia también aquí, en muy buenas manos, más o menos, ahí Sí. con la doctora Aurora, bien. Pues que es realmente para mí es algo básico, o sea, es Fundamental. importantísimo, porque eso es lo que lo guía a uno en la familia y nos ha ayudado. ¿Qué te ha enseñado la doctora Aurora con relación a cómo acompañar a tu hijo? Nos hemos tenido reuniones que se han hecho para cómo nos explican cómo manejar la enfermedad, nos explican por ejemplo, cómo cuando hay una crisis, cómo enfrentar esa crisis, ¿cierto? Aparte del medicamento, que hay que estar al pie de que ellos se tomen el medicamento, porque ellos se quedan una semana sin medicamento, hay una crisis, ¿cierto? Y como persona, pues como que yo que soy la que más estoy en la casa pendiente de James, he tenido también, por ejemplo, hicimos un curso de yoga que me ayudó mucho para relajarme. Y James afortunadamente es una persona muy calmada, pues y eso ha ayudado mucho, y James es muy buena persona y educada. Entonces, él mismo se ha dejado ayudar también. Eso nos unió mucho, porque el problema de James es todos estamos muy pendientes de él. Una familia muy unida. Sí. Mire, hay maneras de tomar las cosas, ¿cierto? Incluso, Aurora, y tú conoces mucho más la historia que yo, me contaba doña Margarita que James es un tipo absolutamente inteligente, mucho, y han logrado que él siga siendo productivo en la casa. Ese tipo de asuntos son importantes para este tipo de terapias de rehabilitación. Claro, claro que sí. O sea, la familia, que es súper importante que entienda qué es lo que pasa y cómo ayudar a que James no vuelva a recaer, ¿cierto? Entonces, hay intervenciones y por la misma enfermedad, como es tan compleja, hay momentos en que el paciente no puede estar en el medio social, pero está con una familia que lo protege, que le ayuda, y que en la misma casa se hacen actividades. James es un chico pintor, músico, entonces ese tipo de actividades hace que las pueda desarrollar en su casa, pues es muy bueno para él, para su calidad de vida y para la calidad de vida de la familia, de no tener una persona sentada o acostada todo el día. ¿Qué es lo que hace James en la casa, Margarita? Él le gusta la poesía, y él, cuando estuvo estudiando filosofía, él está escribiendo una novela y escribió un libro de poesía, y le gusta la música, toca guitarra y es pintor y está dibujando muy bien. Entonces nosotros le conseguimos profesor para que estuviera al pie guiándolo, dándole pues y él está muy contento haciendo eso, y le ayuda al papá fotógrafo, y él hace los retoques, el Photoshop. y todo el Photoshop, sí. Qué tan bonito. Entonces con eso se gana algo de plata. ¿Cómo le parece? La familia, no solo en este diagnóstico, en todos los diagnósticos, juega un papel fundamental en el acompañamiento, recuperación y calidad de vida de un paciente. Hoy en Sana que Sana estamos aprendiendo sobre esquizofrenia. Seguimos con más Sana que Sana. Laura Victoria Orozco Aguilar, médica especialista en salud mental, como anillo al dedo para nuestro tema de hoy. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Olga, muy bien. Laura Muchas viene gracias. de la empresa Ambiente, Desarrollo y Sociedad. Recordémosle a los televidentes, porque hace ratico no te veíamos, qué es Ambiente, Desarrollo y Sociedad, antes de entrar en el tema de hoy. Bueno, Ambiente, Desarrollo y Sociedad es una empresa que realiza actividades de promoción y prevención en salud mental para niños, niñas y adolescentes, enfocados en talleres de arte ambiental, relacionados con experimentos. Trabajamos habilidades para la vida, técnicas de regulación emocional y solución de problemas en general. Hay un asunto que puede pasar en cualquier familia, y es tener dentro del núcleo familiar un pequeñito diagnosticado con una enfermedad crónica. Uy, ahí sí que se necesita
un acompañamiento como el tuyo? ¿Qué recomendaciones das tú en esos casos, Laura? Bueno, sí, hoy les quería contar también otra parte del proyecto, que es el acompañamiento a padres de familia que tienen pacientes, niños y adolescentes con enfermedades crónicas. Aquí aplica pues especialmente también el diagnóstico de esquizofrenia. Son tanto diagnósticos de enfermedad mental como diagnósticos de enfermedad orgánica, y la idea es aprender que tenemos un sufrimiento primario que es relacionado con la enfermedad y la muerte, y un sufrimiento secundario que es el que nosotros le añadimos a la vida a causa de todas estas cosas que nos están sucediendo. Entonces nosotros tratamos de que resignifiquemos ese sufrimiento, entendiendo que hay experiencias muy personales que nos sirven para crecer y que no debemos comparar nuestra situación personal con la situación de los demás, porque hemos tendido a tener una solución, digamos, como muy inmediata, y es compararnos con otras situaciones y decir, por ejemplo, bueno, agradezca que puede caminar o agradezca que puede hablar. Mire para abajo. Exactamente, sí, pero eso nos encierra en una trampa de la pregunta del por qué a mí, porque uno igual se sigue sintiendo triste. Y el ¿cierto? decir por qué a mí es como no aceptar lo que me está pasando, de alguna manera. Exactamente, exacto. Entonces hacemos un trabajo de aceptación, de que si realmente nos sentimos mal, estamos tristes, y no es que debamos sentirnos solo agradecidos porque sí, sino que cada uno tiene como su propio camino de crecimiento, y a veces las cosas que son tristes nos permiten hacer un proceso de crecimiento personal. Trabajamos esa parte. Súper importante. Entonces, si yo que tengo un hijo chiquito, me dan un diagnóstico de esos, me imagino que lo más humano al principio es la negación, es el decir, porque a mí, yo he hecho las cosas bien, no me lo merezco, y mientras estoy en esa negación y en ese rechazo y en no aceptación a esa realidad, la situación es mucho más difícil. Si yo toco tu puerta, en ese proceso tú me vas a acompañar y me vas a enseñar ese camino de cómo aprender dentro de la crisis, cómo salir adelante, cómo fortalecerme y fortalecer a mi muchacho a pesar de esas situaciones, algo así. Exactamente, generalmente estas actividades las hace psicología, pero tuve una experiencia muy bonita en el Hospital Pablo Tobón con un grupo de comunicaciones que lidera un pediatra, y a veces las familias tienen preguntas específicas relacionadas con la medicina. Entonces la idea no es que hagamos un acompañamiento desde el tratamiento, porque para eso están los especialistas en cada área, pero sí por lo menos aterrizar algunas ideas relacionadas con ese bienestar emocional de la familia alrededor del enfermo, y relacionadas también con temas médicos que manejamos pues por ser del área de la salud. Entonces la idea es hacer ese acompañamiento y que la persona pueda resignificar y generar un crecimiento a partir de la crisis, que no se quede sobreidentificado con la crisis, sino que pueda crecer y encontrar otros mecanismos para afrontar la situación y aportar también a los demás a raíz de ese proceso. Además, porque estos son diagnósticos como los que nos lo estás planteando de enfermedades crónicas, que no hay nada que hacer, el diagnóstico ya está. Exacto. Hay que buscar las mejores salidas, las mejores alternativas médicas y emocionales para fortalecerse como familia y ayudar a sacar adelante ese pequeñito. Exactamente. Muy bien, entonces esa es la idea con Ambiente, Desarrollo y Sociedad. Bien nos decía Laura que hemos hablado mucho de esos talleres ambientales deliciosos con los cuales le enseñan a los niños el cuidado del medio ambiente, pero también el autocuidado y la regulación emocional. Y aquí venimos a otra parte muy importante de la asesoría, el acompañamiento emocional para las familias que de pronto reciben esas noticias complicaditas de una enfermedad crónica para su pequeño, enseñarles a llevar este asunto de la mejor manera a nivel emocional. Ella entonces es especialista en salud mental, médica especialista en salud mental. Laura Victoria Orozco, muchas gracias por estar con nosotros y qué buena alternativa de acompañamiento para los papás. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, nosotros vamos a nuestra segunda pausa. Ya regresamos a Sana que Sana, vamos a seguir hablando sobre esquizofrenia y vamos a estar pendientes de sus mensajes en nuestra línea de WhatsApp. Ya volvemos. Sigamos hoy juntos aprendiendo sobre esquizofrenia en Sana que Sana. Síntomas de la esquizofrenia: delirio de grandeza, alucinaciones, delirio de persecución, de perjuicio, somático, celotípico. Doctor Jorge, todos estos son asuntos que le indican a uno que son pacienticos que a veces están en la irrealidad, ¿verdad? Sí, cómo no. De eso se trata. Por lo menos hay una realidad no ordinaria, por así decirlo, o no, que no comparten en un momento determinado con las demás personas. Esto no quiere decir que
siempre se pierda la conexión con la, llamémosla, realidad pública o social, pero sí en muchos aspectos la interpretación de lo que sucede es bastante distorsionada y explica en parte también muchas de las conductas de los pacientes. Ya vamos llegando al final del programa y el doctor me dice, yo no me voy de aquí sin hablar de un asunto que es muy triste con relación a los pacientes con este diagnóstico. Se recuperan, vuelven a ser funcionales, pero la sociedad los rechaza. ¿Cómo es eso, doctor? Sí, realmente hay tres cosas que me parece importante para los pacientes y las familias. No se trata de normalizar a la gente. El mundo tiene la idea de que la normalidad es fundamental. La normalidad, entre comillas, mantiene el mundo, pero la no convencionalidad es la que lo hace avanzar y cambiar. Muchos de los pacientes, muchas de las personas que tienen diagnóstico de esquizofrenia son personas no convencionales. Para nosotros es fundamental defender esa no convencionalidad. En Medellín, para uno quedar discapacitado, no se necesita sino que suban 5 centímetros en un andén y usted puede haberse rehabilitado en la marcha, en el manejo de su silla de ruedas y ya quedó discapacitado, quedó aislado del escenario social. Nuestros pacientes hacen sus procesos, mejoran y al momento de reintegrarse desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista educativo, encuentran unas grandes barreras, lo que llamamos el estigma, lo que llamamos la exclusión. La esquizofrenia es también, como otras enfermedades mentales graves y como otros problemas crónicos, es un problema de inclusión. Por eso nosotros cada vez insistimos más en que la sociedad tiene una responsabilidad y es la responsabilidad de ofrecer oportunidades y es la oportunidad, la responsabilidad de aceptar las diferencias y ofrecer las oportunidades para que las personas puedan compartir con nosotros y puedan llevar una vida que les dé satisfacción. Esa responsabilidad nosotros con frecuencia la evadimos, con frecuencia, a mí hay una frase que a mí me impresiona mucho cuando la gente dice, no, es que si no hay trabajo para los sanos, entonces para los enfermos, como si el trabajo fuera un derecho solamente para las personas que no tienen un problema de salud. El trabajo es un derecho para todos. Nuestra sociedad se supone solidaria, se supone que entiende que el día de mañana somos nosotros los que vamos a estar en una condición de enfermedad, de dolor, de sufrimiento. Entonces tenemos esa responsabilidad. Desafortunadamente es una responsabilidad que se evade. Claro que sí, y me encanta cerrar el programa con ese mensaje del doctor Jorge, porque me encanta, y no es para echarle flores, pero es la verdad que son especialistas que no se dedican solo a medicar, ¿cierto? Uno, sinónimo de psiquiatra, medicación, sino que se preocupan por el ser y van mucho más allá y generan este tipo de reflexiones, que a todos nos caiga el guante, todos nos lo debemos chantar, ese guante, porque la exclusión no solo en este diagnóstico, sino en todos los diagnósticos y en las personas que consideramos diferentes a nosotros, no debería ser así. Terminamos Sana que Sana, porque es que el doctor cerró con broche de oro y se acabó el tiempo. Dos palabritas, Margarita, un mensajito cortiquitico. Darles mucho apoyo y en buscarles sus habilidades, porque ellos tienen muchas habilidades y uno no sabe, entonces se les cierran unas puertas pero se abren otras, ¿no? Claro que entonces, sí, que la familia esté bien unida y uno alrededor. estar muy pendiente de que ellos salgan adelante. Claro que sí. Minutico para usted. Vea, todo lo que dijo el doctor Holguín es súper importante, pero para las familias es muy importante que aquí en Medellín y en Colombia hay una asociación de personas y familias, amigos de personas con diagnóstico de esquizofrenia. Cuando estos derechos la sociedad no nos los da, nosotros los tenemos derecho a exigirlos y hay leyes por las cuales nosotros podemos exigir. Entonces, para las familias que sepan que hay una ley que protege y ayuda a la rehabilitación de las personas con enfermedades mentales. ¿Cómo se llama la asociación? Se llama la Asociación Antioqueña de Amigos y Familiares de Personas con Diagnóstico, ASANAFE. 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 No tengo aquí el teléfono, pero en internet lo pueden buscar, ASANAFE. Esos grupos de apoyo son supremamente importantes. Son súper importantes para que aprendan a manejar sus derechos
y aprendan a entender que esto, como es problema de todos, entre todos podemos ayudarnos. Aurora, doctor Jorge, Margarita, un abrazo. James, un abrazo para ti que seguramente nos verás. Dios los bendiga a todos, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, mañana los invitamos a Sana que Sana para hablar de un tema, ese sí que a todos nos sale. Vamos a hablar de por qué no se puede abusar del uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Vamos a tener psicólogo, vamos a tener ortopedista, terapeuta ocupacional, oftalmólogo, porque ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Abuso de redes sociales y de nuevas tecnologías mañana en Sana que Sana. Feliz resto de día, chao.